El reconocimiento de víctimas del conflicto armado. Taller Estrategia de Pensamiento. Descripción del problema. La vinculación al programa de víctimas del conflicto armado en Colombia se hace difícil para las personas damnificadas por el conflicto de una u otra forma, ya que si no se encuentran registradas antes del 10 de junio del 2011, cuando entró en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, deben presentar la declaración de hechos victimizantes dentro de los términos establecidos por la ley. Justificación. Para el reconocimiento como víctimas no solo se deben enfrentar a las dificultades socioeconómicas, sino las condiciones que se deben demostrar para lograrlo, que en algunos casos, por el desconocimiento de la norma, la desinformación y la aplicación de la Ley 1448, que amplía la noción de víctima no solo como una categoría jurídica claramente definida en la ley, sino como un concepto que caracteriza y delimita a determinados sujetos. Se realiza un análisis de víctima desde el punto de vista filosófico, político, el de ciudadano y desde la equidad de género con limitaciones. Pregunta de investigación. ¿Por qué victimizarse sabiendo que es víctima ante la aplicación de la ley? Objetivos general y específico. Objetivo general. Facilitar el conocimiento de la Ley 1448 del 2011 sobre el proceso de reconocimiento como víctimas del conflicto armado. Objetivo específico. Lograr la vinculación al Registro Único de Víctimas RUP de las personas por medio de su reconocimiento no diferenciado como damnificado del conflicto y por ende el derecho a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia. El marco teórico se fundamenta en las investigaciones presentadas en los artículos relacionados, en los cuales, aun cuando la Ley 1448 es muy clara, se lleva a cabo un trato diferenciado entre las víctimas del conflicto armado. La noción de víctima está tanto en el corazón de la historia contemporánea de Colombia como en el impacto social incalculable de la guerra que ha padecido este país. Las cifras lo indican en los distintos actores armados, legales y ilegales y son responsables del daño causado. Con la categorización de las víctimas según la Ley 1448, si es víctima y victimario por ser reclutado siendo menor de edad y desmovilizado, se crea una categoría independiente denominada víctima-victimario, caso que contrasta con aquellos que se desmovilizaron siendo ya mayores de edad y que por tal motivo y con la misma normativa pierden la condición de víctimas. La mujer víctima del conflicto armado también juega un rol protagónico en la lucha de sus derechos como víctimas, pero sigue siendo muy poca la población reparada con respecto a la población registrada. Conclusiones esperadas. Por lo anterior se puede decir que las víctimas se encuentran atrapadas en una situación paradójica, que las ubica por un lado en un estado de minusvalía y de desprotección, pero al mismo tiempo se espera de ellas una enorme capacidad para hacer los trámites que le permitan acceder a lo que establece la legislación, sobreponerse en muchos casos a pesar de la convivencia con los mismos culpables. La mujer desempeña un rol importantísimo dentro del colectivo de víctimas al reclamar sus derechos de equidad de género en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. La ley, por el solo hecho de ser ley, no garantiza los derechos individuales o colectivos de las víctimas del conflicto armado. Queda mucho por hacer por parte del gobierno para la reparación de víctimas del conflicto armado, pasar de la ley a su aplicación real y material con resultados que sean visibles en la incorporación a la sociedad civil. Que la reparación está basada sobre la intención de pasar del asistencialismo a la verdadera estabilización socioeconómica hasta superar la condición permanente de víctimas, ser parte de un país justo y dejar atrás el despojo de su ciudadanía.